vamos a comenzar por hoy la charla de autoconocimiento o el arte de pensarse a sí mismo, que es uno de los temas menos conocidos por nosotros mismos, no a nivel general, no hablo a nivel general, sino a nivel nuestro. Es uno de los temas menos conocidos, pero sobre todo muy mal entendido. Es un tema donde hay muchísimas ideas erróneas, donde hay muchísimas faltas expectativas acerca del autoconocimiento. Cuando se habla de autoconocimiento, las personas piensan en temas, o cuando yo pregunto a muchas personas para ti qué es el autoconocimiento, me dicen, no, me hablan de mindfulness, de coaching, de yoga, de meditación, de autoayuda, de relajación, y eso no es autoconocimiento. Todas estas son técnicas o son medios que pueden llegar a ayudarnos en algún momento al autoconocimiento, eso es verdad, pero que no son el autoconocimiento en sí mismo, y eso que nos quede claro, esos son herramientas que están por fuera de nosotros. La única forma de conocernos a nosotros mismos es pensar, esa es la única forma. Y esto no es una herramienta que está fuera de nosotros, no viene de afuera, no es un medio, al contrario, pensar en nosotros es un fin, es el fin de la humanidad, tendría que ser el fin como ser humano nuestro, pensar en sí mismo, pensar qué es lo que está dentro nuestro. Y además, como no es una herramienta, es gratis. Recuerden, pensar es gratis. Hay una frase de un filósofo francés que se llamaba La Rochefoucauld que resume esto que estoy diciendo. Y es, si nosotros no tenemos paz dentro de nosotros mismos, de nada sirve buscarlo afuera. Si nosotros no tenemos un conocimiento de nosotros mismos, ¿cómo pretendemos que con herramientas de afuera los traigamos hacia nosotros? No, las herramientas son eso, algo que nos pueden ayudar en un momento, pero tenemos que empezar nosotros mismos por desarrollar el momento de encontrar nuestro sí mismo. En filosofía, de lo que yo estoy hablando, del autoconocimiento, se llama sí mismo. Así que de aquí en adelante diré sí mismo cuando hable de este tema. Ahora, no cualquier forma de pensamiento nos lleva a conocernos. El autoconocimiento es una forma de pensar de manera consciente. ¿Recuerdas que la semana pasada lo hablé en mi charla de lo que era el pensar consciente? Yo creo que voy a hacer toda una charla para dar herramientas para trabajar el pensar consciente. Y el pensar consciente es la forma más potente de nuestro cerebro. Es la forma más potente que tiene el cerebro para darnos inteligencia. Y eso no lo estamos trabajando. Ahora, comencemos por hablar por el significado de la palabra autoconocimiento. La etimología nos dice que auto, el prefijo auto, significa por sí mismo. Cada vez es un prefijo griego, perdón, latín, este viene del latín. Cada vez que hay una palabra precedida de auto, significa por sí mismo. Y conocimiento es la acción. Paréntesis. ¿Se acuerdan que en la charla de la semana pasada dije que pensar era un acto? Pues esto es exactamente igual. Es el acto de utilizar todas mis facultades mentales para obtener una idea sobre algo. Eso es el conocimiento. Ahora, ¿qué es el autoconocimiento? Es esa acción de utilizar mis facultades mentales para conocerme a mí mismo. Ahora, lo primero que debemos hacer para tener autoconocimiento es aprender a reconocer cuál es nuestra evidencia interior. Esto es un término filosófico. Nuestro sí mismo, como queramos llamarlo, nuestra conciencia, nuestro propio ser. Esto en filosofía se llama sí mismo. Pero, ¿cuál sería la primera regla que tendríamos que tener para poderlo reconocer? Primero, y esto tendríamos que grabárnoslo acá, no mentir acerca de lo que realmente somos, ni a los otros, ni mucho menos a nosotros mismos. Mostrarnos a nosotros mismos tal cual somos, naturales, sin artificios, sin suposiciones, sin prejuicios, sin querer ser otro. Y esto lo sé, es muy, muy difícil. Reconocer nuestro interior es estar más cerca de nuestras emociones y de la forma en que nosotros las utilizamos. Eso es un instrumento muy poderoso en nuestra cabeza, saber cómo es que reaccionamos las emociones y cómo es que utilizamos esas emociones en el día a día. Ahora, no debemos tener miedo de mostrarnos ante nosotros mismos tal cual somos. ¿Por qué? Si somos melancólicos, alegres, histéricos, gritones, torpes, ignorantes, superficiales, tacaños, distraídos, lo que sea, eso no importa.
La gran tarea es mostrarnos a nosotros mismos en un estado puro. No podemos mentirnos. Tenemos que aprender a ser francos y transparentes con nosotros mismos, aunque nos duela. Si nos molesta, si nos cuesta, si nos incomoda, felicitaciones, enhorabuena. Vamos por el buen camino del conocimiento, porque la tarea de conocernos al principio no es una tarea agradable, porque hay muchas cosas de nosotros mismos que no nos gustan. Pero, ¿y por qué es tan difícil reconocer el estado puro de nuestro ser? Porque estamos acostumbrados a que la mirada de los otros, incluso la misma nuestra propia mirada, inconscientemente nos condicione, dándonos diferentes máscaras o caras o capas que nos alejan de lo más esencial de nuestras vidas, nosotros mismos. Todas esas máscaras que adquirimos por los otros y que adquirimos nosotros pensando que puede ser mejor, nos alejan de lo que somos nosotros, nos aleja de lo que es nuestra alma. Regreso nuevamente al filósofo francés La Rochefoucauld, que decía que nada impide tanto ser natural como el deseo de parecerlo. Así que mucho cuidado con esto. Ahora, cara a cara con nosotros mismos, hacemos malabares con nuestros defectos cuando empezamos a conocerlos. Entonces, porque de un lado tratamos de ocultarlos o negarlos y del otro tratamos de compensarnos adjudicándonos cualidades muchas veces inexistentes. Y es normal, tranquilos, o sea, esto no le pasa solo a una persona, nos pasa a todos. ¿A quién no le gustaría ser un techado de virtudes? Un modelo perfecto el cual todo el mundo quiera, admire y desee imitar. Y eso está bien. Sin embargo, muchas veces nuestro modelo a seguir no son el más indicado, no son los más indicados. En repetidas ocasiones asumimos características de un personaje de una película, de un actor, de un influencer, de un instagramer, de personas que a su vez nos muestran una imagen de sí mismos que probablemente no son su propio ser, sino que son una imagen pensada, reflexionada, planeada por ellos mismos, por una agencia de comunicaciones o pensada en lo que sus mismos seguidores le exigen a la persona. Un influencer, un instagramer, actúa de acuerdo a lo que le piden sus propios seguidores. Siempre los vais a ver. Ahora, por ejemplo, en los comentarios ellos contestan y están en contacto porque saben que es eso lo que les va a hacer subir el número de seguidores. Entonces, regresemos a nuestro tema. Asumir esas máscaras que copiamos de otras personas, queriendo creer que nosotros tenemos miles de virtudes que en realidad no tenemos, es el mayor síntoma de la falta de conocimiento hacia nosotros mismos. Pero sobre todo, falta de amor propio, que no es ego. Falta de amor propio quiere decir que yo me quiero tal cual soy. Y eso, el ego y el amor propio son dos caminos completamente diferentes. Debemos aprender a sentir compasión por nosotros mismos y admitir que somos seres con cualidades y defectos, seres absolutamente normales. No somos divinos, no somos dioses, que somos personas comunes y corrientes y debemos admitirlo ante nosotros mismos, sin vergüenza, sin pena, sin decepción, sin tristeza, sin dolor. Y esto deberíamos comenzarlo a hacer en aquellos momentos donde realmente estemos desprovistos de la vista de los demás, completamente relajados. Por ejemplo, un domingo, enfrente a la televisión, viendo Juego de Tronos, o viendo cualquier otra serie, comiendo patatas. Podemos detener la serie 3 minutos, tan solo 3 minutos, y en ese momento podríamos empezar la búsqueda del tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? El mayor tesoro que nosotros podemos tener es encontrarnos a nosotros mismos. Es que nuestro mejor amigo somos nosotros mismos. Haciendo esto, yo prometo que con 3 minutos al día, aunque sea una vez por semana, con esto, contra el tiempo, aprenderemos a estar fuera de nosotros, en ninguna parte. ¿Y qué significa estar afuera de nosotros? Es pensar en nosotros sin nuestros propios prejuicios. Es alejarnos de nuestros prejuicios. Claro, esto va pasando contra el tiempo, no pasa en un primer momento. Y es verdad que aunque esto suena fácil, la experiencia del sí mismo, del yo, de encontrarme, es muy difícil de practicar por una sencilla razón.
porque definir qué es sí mismo depende de la propia imagen de que lo que pensamos acerca de nosotros, de lo que somos nosotros. O sea, nosotros tenemos una imagen de lo que somos que no es, y por eso es difícil definirla. Por eso es muchísimo más fácil crear un ser imaginario cuando hablamos de nosotros mismos. Pensemos en los momentos en que hemos hablado con otras personas acerca de nosotros mismos. ¿Cómo hemos hablado de nosotros mismos? Sin embargo, para poder explicar mejor este tema, hablemos desde otro filósofo. Yo soy filósofa, así que siempre estaré hablando de filósofos. Y es de Descartes, de su famosa frase, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Pensemos estas tres palabras que tienen tanto poder y que transformaron toda la filosofía moderna. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de pensar, cuando nosotros estamos pensando, nos da al mismo tiempo la capacidad de existir. Para Descartes, solo existimos como seres humanos si nos pensamos a nosotros mismos. O sea, entendamos la fuerza de esta frase. Si no nos pensamos, ¿cómo podríamos existir si nosotros no nos pensamos a nosotros mismos? Si nosotros no empezamos a reconocer lo que somos, ¿cómo podemos existir en este mundo? Es nuestra tarea reconocerlo y darle vida a ese sí mismo, a ese autoconocimiento. Es algo que deberíamos vivirlo en cada instante de nuestra vida. Tendríamos que reconocerlo para entender cuál es nuestro lugar en este mundo. Entender en mi lugar en el mundo pasa por entender quién soy yo. Y cuidado, aquí yo no hablo como filósofa, en búsqueda de un ser intelectual. No, aquí yo hablo como un ser humano. Quiero invitarlos a darle acceso a esta maravillosa y necesaria privada, porque eso es una experiencia muchas veces privada, experiencia del sí mismo. Hablar del sí mismo no es pensar. Cuando yo quiero pensarme a mí mismo, no puedo pensar en un ser corpóreo. No puedo pensar en que Liliana es una mujer de tanta edad, con la piel pálida, delgada, de 1,67. No, eso no es pensarme a mí mismo. Pensar en Liliana es pensar en términos cualitativos, como por ejemplo, Liliana es desorganizada, es alegre, es gritona, gesticula, ese tipo de cosas que hacen mis cualidades. Ahora, no hay un solo camino para llegar a nuestra vía, a llegar a nuestro ser. Existen tantos caminos como personas en el mundo, pero nuestra tarea es aprender a identificar cuál es el camino que nos sirve a nosotros, que nos ayude a entender cuál es el momento justo de la búsqueda de nosotros mismos. Una manera de identificarlo es ir un poco a tientas por diferentes formas, o sea, hay que probar muchísimas formas. Y otra que tampoco es muy infalible es aprender en aquello que Descartes llamó la intuición. Y acá me gustaría detenerme porque intuición es una de las palabras más maltratadas del idioma castellano. Cuidado con este término que es muy deformado. Intuición, nosotros pensamos que es un testimonio de los sentidos. De hecho, cuando hablo con muchas chicas de intuición, lo hablan como si fueran unas brujas, como si fuera algo mágico que aparece, como si no tuviera nada que ver con nosotros. Y eso no es. Descartes nos dice, intuición no es el juicio engañoso de la imaginación, o sea, no es algo que nos aparece. El juicio es la concepción que nace o tiene origen solo en las luces de la razón. Quiere decir que si yo algún día siento algo, es una información que yo he trabajado a través de mi razón. Quiere decir que entre más trabaje mi pensamiento y más trabaje mi inteligencia, más mi intuición me dará una buena elección. La intuición no es algo que aparece así, no es un rayo, no es brujería, es producto de nosotros mismos. Pero como lo dije anteriormente, si nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cómo funcionan nuestras emociones y cómo se aplican en ciertos momentos de nuestra vida, sabríamos que eso es la intuición. Un momento, me estoy secando de la garganta. Descartes comparaba la intuición con la luz natural y decía que es algo que tenemos y que nos permite ver sin artificios. Entendamos qué significa esa frase. Si nosotros tenemos luz natural, no necesitamos en este momento de una lámpara para ver lo que tenemos. No, la intuición es esa capacidad de ver las cosas tal cual son, sin ayuda de nada. Eso que nos enseña a aprender sin artificios.
ver lo que tenemos enfrente. Pensemos en la luz natural, eso es la intuición, es algo que nos permite dar claridad. Descartes decía que los dos actos de la razón para llegar al conocimiento, no nuestro autoconocimiento, sino el conocimiento general, uno es la intuición y el otro es la deducción, pero la deducción no vamos a hablar acá. Así pues, a través de la intuición u otra herramienta que nos sea más cercana, podemos identificar los momentos más propicios a encontrar nuestro habitar en sí mismo. ¿Qué es nuestro habitar en sí mismo? Es ese habitante que tenemos de nuestro, es ese autoconocimiento, es esa personita, esa conciencia, esa voz interior, como quieran llamarlo. Algunas personas los pueden hacer en plena luz del día, en el trabajo, rodeados con personas, en los medios de transporte, haciendo ejercicio, en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, algo muy importante. El momento exacto del contacto con nuestro sí mismo es la larva de nuestra mariposa. ¿Y por qué digo esto? ¿Recordáis que la semana pasada dije que el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal dijo que las neuronas son como misteriosas mariposas del alma? Entonces, él está comparando la neurona con una mariposa. El momento en que empezamos a conocernos es la larva de esa mariposa. ¿Qué nos están diciendo acá? Que para llegar a tener inteligencia, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Es el punto de partida para la inteligencia. Hay un filósofo que se llama Michel Elcheminov, que desarrolló un cuadro para aprender a identificar de manera muy sencilla cuál es el momento perfecto para poder conocernos. Y lo traigo acá. Los que estéis interesados en que envíes este cuadro, por favor escribirme por directo y yo os envío esta lámina para que la trabajéis. Es muy buena. Él nos dice que él cree que existen 4 formas posibles para llegar a encontrarnos con nuestro sí mismo. Y la primera va de la soledad a la compañía. No sé si lo estáis viendo, lo pongo un poco más cerca. Y el segundo eje es el que va desde la actividad a la pasividad. Yo me muevo en 2 ejes, de los 4 me muevo en 2. Ahora, vamos a explicar los 4 ejes. Primero, la soledad en el eje pasivo, estando solas y en pasivo. Es una persona o es cualquier persona que necesita alejarse de todos y de todos para poderse encontrar consigo mismo. Y esto, como lo dije también la semana pasada, no significa que yo me vaya a un bosque y me vuelva un ermitaño. No, 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 no. Yo puedo estar en soledad y en silencio un fin de semana en mi casa si me comprometo a apagar el teléfono, si me comprometo a no ver televisión y si me comprometo a darle silencio a nuestra cabeza. El silencio es una parte que activa muchísimos sentidos que nosotros no tenemos. Nosotros que vivimos en ciudades, estamos acostumbrados a que el ruido se nos vuelva transparente, porque existe tanta cantidad de ruido que lo que le hace nuestros sentidos es volverlo transparente. Pero cuando estamos en soledad, el cerebro se despierta, los sentidos se despiertan y empiezan a darse cuenta de otras cosas que no hemos visto normalmente por el ruido. De este tema habló Rousseau y lo habló en un libro que es muy bonito y es comprensible y se llama Las ensoñaciones de un paseante solitario. Y él decía esta frase: estoy en la Tierra como si fuera otro planeta donde yo hubiera caído de aquel en el que yo vivía. ¿Qué significa esto? Que podemos ser extranjeros con nosotros mismos. Ahora, nos vamos para la soledad, pero del eje activo. Y acá nos vamos con los estoicos. Para los estoicos y para aquellas personas que necesiten estar en soledad para encontrarse consigo mismo y aprender el autoconocimiento, pero necesitan estar en actividad, son aquellas personas, primero, que no dependen de la visión de los otros, que eso es algo muy importante, sino que se construyen a través de su propio esfuerzo y voluntad de querer ser mejor. ¿Y cómo podemos hacer esto? Aprendiendo una nueva actividad, haciendo un nuevo curso, aprendiendo a tocar un instrumento, aprendiendo un idioma nuevo. A través de esas cosas que les hacen cambiar su pensamiento, que les hacen ver otro tipo de cosas, estas personas encuentran el momento propicio para empezar a conocerse y a pensar en sí mismo. Ahora, vámonos a los ejes de la compañía que está acá abajo. Entonces, tenemos una compañía.
en los de la soledad y el eje activo, si estáis interesados en el tema, los estoicos hablaban de ser escultores de sí mismo. Entonces, os invito. Ahora, nos vamos al de la compañía. La compañía en actividad. La compañía en actividad se puede entender como una necesidad de contar con los otros. Voy a dejarlo acá para que lo veamos. Son aquellas personas que tienen un alto grado de empatía, no solo por sus más próximos, sino también por los desconocidos. ¿Cómo se puede encontrar ese momento de autoconocimiento? Estas personas lo encuentran en aglomeraciones, lo pueden encontrar yendo a una manifestación, asociándose con un grupo de personas para hacer algo y en todos aquellos espacios donde el espíritu colectivo prime al privado. Acá una persona con mucho ego no puede estar. Acá tiene que estar una persona que desee participar, que desee entregarse, que su vocación sea la de estar con nosotros. Y de este tema habló Jean-Paul Sartre cuando se refería, hay algunos textos, no es un libro, hay textos de él donde habla del intelectual comprometido, explicando esa clase de movimiento. Y ahora, tenemos el eje de la compañía en pasivo. Y esta soy yo también, este es mi segundo eje. Y la compañía en eje pasivo, ¿qué significa? Acá entramos en la esfera de lo que para mí hoy es más sagrado y sobre todo en la era digital, la intimidad, la esfera de la intimidad. Y cuando me refiero a la intimidad es proteger mi figura, proteger lo que yo soy de la visión de los otros, porque estamos en una sociedad donde todo debería ser una ventana. Acá, ¿cómo podemos vivir la compañía en un eje pasivo? Lo podemos vivir en compañía de nuestra pareja, lo podemos vivir en compañía de nuestros amigos o de personas que nos son muy, muy cercanos. Este es un espacio, o ¿dónde podemos encontrar esto? Es un espacio donde nosotros somos capaces de sincerarnos con estas personas a las que confiamos tanto, capaces a personas que no somos capaces de decirle mentiras, sino que podemos tener la tranquilidad de ser sinceros, de decirles nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros miedos. Ahí nos estamos conociendo. Levinas, en un libro que se llama La afectividad, que recomiendo no leerlo porque es muy complicado, pero sí hay muchos autores que se han dedicado a explicar a Levinas y este tema, que es mucho más interesante para entender. Y él hablaba de la afectividad como una forma de desnudarnos, no literalmente, no, sino desnudar nuestra alma. ¿Cómo? Delante del otro, a través de lo que él llama las caricias, pero las caricias para él no son físicas, sino como a través de una conversación, como a través de esa intimidad que llego a compartir con el otro, con ese grado de proximidad, puedo sentir que esas palabras me acarician. Ahora, repito, los que estén interesados en el cuadrito, por favor escríbanme por directo y les puedo enviar el cuadro. Ahora, una vez ya hemos encontrado nuestra forma de encontrarnos con sí mismo, que puede ser este cuadro o cualquier otra forma, Sócrates, nuestro filósofo, nos propone 5 pasos de lo que los griegos llamaban la buena vida. Y la buena vida no es lo que nosotros entendemos por pasarla bien. No, para los griegos, una buena vida es una vida pensante. Ahora, vamos con el primer paso del método socrático. Entonces, lo primero que nos dice Sócrates es que tenemos que vivir según una visión propia. O sea, más o menos la frase sería como ser lo que tratas de aparentar. En otra forma, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo sueños, puedo trabajar por ir por ellos. Está permitido soñar, pero sobre todo trabajar para ellos. Es muy importante tener sueños, tener anhelo, tener cosas que hagan que mi ser trabaje, que vaya mejor. A raíz de eso, nosotros podemos ser mejores seres humanos. Por mi hija, yo considero que soy un mejor ser humano. Por mi pareja, yo considero que soy un mejor ser humano, porque yo quiero ser mejor ante ellos y ante mí mismo. Y eso está bien. Ahora, consiguiendo con eso, el segundo paso, conoce tus limitaciones. La frase más conocida de Sócrates, yo solo sé que nada sé. Todos conocemos gente que parece saberlo todo, y más en las redes sociales, ¿no? En estas redes sociales parece que existen gurús que saben de todos los temas, todos lo saben. Y muchas veces
Yo lo que me he dado cuenta es que para ellos es mucho más importante imponer su opinión que aportar algo que de verdad tenga que ver con la conversación. En esta sociedad de la información, lo más inteligente que nosotros podríamos asumir es asumir que no sabemos de todo, que ni siquiera los expertos en cada ámbito lo saben todo. Yo soy filósofa, pero no sé de toda la filosofía. De hecho, esto que estoy haciendo acá es un trabajo que me toma unos días sentarme, investigar mis libros, investigar los autores, mis apuntes, muchas veces buscar en internet cosas que no tengo, y eso me requiere un trabajo que lo vengo a preparar. Yo no me invento lo que vengo acá a decir. Por eso hablo de autores, recomiendo libros, pero es un trabajo porque yo no soy la más experta en filosofía. Soy filósofa, pero ¿qué pasa? Que yo puedo acceder al conocimiento y entenderlo. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Asumimos que no lo sabemos todo y que ni siquiera de las personas que lo saben todo, si no lo sabes, deberíamos tener la humildad de decir, no lo sé, pero lo puedo estudiar o te puedo dar una respuesta más tarde. A mí me gustaría dejar algo muy importante y es que antes de publicar un post o un texto en cualquier red social, pensáramos nosotros, ¿realmente esto que estoy publicando añade valor a mi persona, a mi empresa, a lo que soy, a mi trabajo? ¿Realmente estoy añadiendo algo nuevo? O sea, ¿realmente estoy aportando algo bueno? O cuando una persona que se ha hecho un artículo o que se ha hecho un gran trabajo y yo pongo un comentario que trata más bien de criticar de manera ofensiva, yo debería pensar, ¿este comentario que yo pongo realmente está haciendo una crítica constructiva? ¿Realmente le está aportando algo a esa persona? ¿O solamente me aporta a mí y a mi ego? Eso deberíamos pensar. Ahora, expande tus horizontes. Plutarco decía que el conocimiento no es un vaso por llenar, sino una lámpara por alumbrar. Nada mejor que para darnos cuenta que no sabemos nada, que no sabemos muchas cosas, es la riqueza, la diversidad, la fluidez de conocimiento, de opinión y de corrientes de pensamiento que habitan hoy ni siquiera en las redes sociales, por ejemplo en un Google, en todo el Internet. Tenemos hoy nosotros la posibilidad de leer de forma libre y mucho más cómoda que antes. Cuando yo hice mi carrera, yo tenía que ir a sacar libros prestados porque yo no podía leerlos por internet. Hoy puedo acceder a muchos PDFs de libros que me costarían muchísimo dinero de manera gratuita. Ahora, nosotros hoy tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad de conocer e intercambiar opiniones con personas de criterio como el nuestro, o sea, personas que valoramos y que nunca antes habíamos tenido tan cerca. Hace poco le escribí a un filósofo que me interesa mucho porque escribió un artículo y le escribí y me contestó. Y jamás me imaginé, porque es una persona muy conocida, que me contestara. Pero le pareció que mi pregunta era coherente con lo que él estaba hablando y era una visión y me dijo, tienes razón en lo que me estás diciendo, pero tal cosa, tal cosa. En otro momento de mi vida, hace 20 años, esto hubiera sido imposible. Y yo pasé un día casi sin dormir pensando en que este señor me había contestado. Entonces, si nosotros tenemos hoy la red, nos damos cuenta de la cantidad de información. Ahora, también tenemos que darnos cuenta de lo difícil que es ser original en estas redes, porque también es fácil encontrar cosas y personas que le interesan lo mismo a nosotros, pero es muy difícil ser original. O sea, las personas, yo me he dado cuenta que hay una influencer y por cada influencer hay 100 chicas que están imitando y haciendo lo que son ellas. Entonces, parte de expandir nuestros horizontes, como decía Sócrates, es autoconocernos y encontrar nuestra voz interior que nos va a permitir ser nosotros mismos. Ahora, cuarto paso según Sócrates, lo que tengas que sea suficiente. Más estoico que socrático, el tema sería quien no se contenta con lo que tiene, no se contentaría tampoco con lo que le gustaría tener. Está bien lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos. Está bien que queramos ser otro, pero tenemos que contentarnos hoy con lo que somos, no pensar en lo que podríamos ser. Y quinto paso, según Sócrates, es que debemos definir lo que se quiere. El principio de la sabiduría es la definición de los términos. Por eso yo siempre estoy acotando los términos. Los filósofos siempre vamos a estar explicando los términos, porque si uno conoce sus límites, sabe hacia dónde da.
Si entendemos el éxito como mejora constante y avanzamos a diario hacia nuestros objetivos, en ese camino ya estamos teniendo éxito. De lo que nos preguntemos hoy dependerá el tipo de persona que nosotros seremos mañana. Y entonces, muchos me preguntarían, pero Liliana, ¿qué es para ti el sí mismo? Y tengo a contestar que si yo tengo que explicar qué es sí mismo, es cuando sentimos una fuerza que es propia nuestra, no de nadie más, no lo hemos inventado, llega, que nos envuelve, que es una dinámica que nos invita a respirar a pleno pulmón, que nos exige ir adelante. Es una fuerza que nos permite levantarnos temprano, trabajar mucho, querer ser lo mejor en muchísimas cosas. Eso es nuestro sí mismo. Y tenemos que aprender a conocer cada una de las cualidades de nuestro sí mismo. Ahora, es el turno de vosotros a encontrarlo. Y hasta acá llego, así que si tenéis preguntas, por favor, enviármelas en este momento, porque no leo los comentarios porque me escriben. Bueno, acá tengo una pregunta de Iván Finicio. ¿Es posible moverse por los 4 ejes? ¿Hay gente que es así? Sí, yo creo que hay gente que se puede mover por los 4 ejes. Sin embargo, a pesar de que te muevas por los 4 o por los 8 o por los 2000 ejes que haya, siempre habrá uno que te lleve con más convicción a tu ser. Si tú te mueves por muchos ejes para encontrar tu sí mismo, es mucho más difícil que lo encuentres, ¿sabes? Pero si tú aprendes a definir, yo por ejemplo tengo 2, normalmente la gente tiene 1, yo tengo 2 porque yo muchas veces tengo que estar en soledad y otras veces tengo que estar acompañada. No es que tenga, es que me pasa cuando estoy acompañada. Entonces, yo he definido esos 2, pero entre más acotemos la forma en que nos encontremos, más tiempo tendremos para pensarnos a nosotros mismos. Si estamos pensando por dónde vamos a ir para conocernos, ya ahí estamos perdiendo tiempo. Ahora, otra pregunta. No sé si habrá otra pregunta. Tal vez una pregunta que me hacen a mí mucho en las conferencias y es ¿por qué tanto complicación con el sí mismo? Porque se le han dado muchísimos términos, o sea, se le puede decir conciencia, yo, bueno, se puede llamar de muchísimas formas, pero puede llamarse de muchísimas formas, pero solamente existe una forma que está en tu interior, ¿sabes? Está en tu interior, así que no podemos hacer. A ver, acá hay un comentario de Mirella. Lo más difícil de encontrarse en sí mismo es conocer nuestras cualidades. ¿Por qué? Eso lo hablé un poquito más arriba y es porque digamos que justamente cuando no nos conocemos es muy fácil ponernos cualidades que no tenemos y eliminar nuestros defectos justamente porque no nos conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos prejuicios que nos da la visión de otro, desde cuando nuestra madre nos dice siéntate derecha, no tuerzas la boca. Ahí en ese momento ya estamos condicionando nuestra forma de ser hacia las otras personas, pero incluso hacia nosotras mismas. Aquí, por eso le decía yo, ¿a quién no le gustaría ser un dechado de virtudes? Entonces pensamos que al pensar así seremos mejores, pero no. Es justamente que yo haya traído esta charla acá, es porque es un trabajo muy, muy grande. Acá hay una pregunta de Martica. Hola Martica. En la que me sienta cómoda es donde soy. No entiendo la pregunta. Martica, ¿se me la puedes describir más? No sé si es Martica, no sé si lo que quieres decir es que en el eje en que tú te sientes, ¿será eso? No sé si me repites la pregunta, Marta, porque no la entiendo. Pero a ver, también quiero deciros que esto es una de las tareas más difíciles que tenemos. O sea, realmente conocernos como somos es muy difícil. Por eso yo proponía 3 minutos al día. Porque nosotros hemos entrado en una lógica donde trabajamos, estudiamos, adquirimos una cantidad de información en la calle y llegamos a la casa y estamos muertas y como que no podemos, estamos absolutamente cansados para pensar.
pero yo propongo que con 3 minutos al día, ya con eso sería suficiente para empezar a conocernos. Al principio es una tarea molesta, al principio es una tarea que nos cuesta, dejar todos los prejuicios es algo que cuesta, pero entre más lo trabajemos, más vamos a llegar a nosotros mismos. Yo creo que parte de nuestra labor en nuestra vida es llegar a encontrar nuestra voz interior. Bueno, acá, Iván, llegar a una persona a conocerse de verdad hasta el fondo es muy difícil, Iván, porque nosotros somos seres que captamos información de manera inconsciente, ¿sabes? Nosotros tenemos formas de captar el conocimiento de manera consciente, que es esto que estamos haciendo, que yo hablo y vosotros me escucháis, eso es una manera consciente, pero nosotros tenemos muchas formas de captar conocimiento de manera inconsciente. Cuando vamos caminando hacia un sitio, inconscientemente estamos viendo una iglesia, una panadería, o sea, estamos viendo a la gente, así no tengamos la conciencia. Entonces, toda esa información, aunque no todo queda grabado en nuestro cerebro, algunas cosas sí. Y eso, de manera inconsciente, hace que modifiquemos algunas cosas, sin que nosotros mismos seamos conscientes. Porque Freud definió el consciente en 3 etapas. El consciente, el subconsciente y el inconsciente, el consciente, inconsciente y subconsciente. Entonces nosotros llegamos hasta la etapa consciente, pero el inconsciente no, y el subconsciente muchísimo menos. Entonces, y segundo, porque somos seres en evolución, o sea, nosotros estamos transformándonos constantemente, de manera consciente también nos estamos transformando. Entonces, no es que lleguemos a conocernos profundamente, pero entre más pensemos en nosotros mismos, más llegaremos a conocernos. Y bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. No sé, Marta, finalmente no me enviaste la pregunta, pero no sé si creo que lo que Marta preguntaba era que si uno encuentra un eje, ¿esa es su forma de conocerse? No, el eje es la forma en que es como la puerta que nos permite entrar en nuestro autoconocimiento, ¿sabes? Si yo me muevo en este eje, pues ahí es la forma en que yo tengo que ir para adelante para conocer. Y ahora, la tarea de conocerme es larga, o sea, esto es la puerta de entrada. Nuevamente, el que esté interesado en este cuadro, por favor escribirme en directo por la mensajería directa y os lo envío. Es muy importante hacer este cuadro, es muy importante desarrollarlo y es muy importante porque solo haciendo este cuadro ya nos conocemos, ya nos da información de nosotros mismos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, espero que haya sido interesante. Por favor, pueden contactarme a través de la mensajería. Es un gusto estar para mí acá. Nos vemos el próximo jueves. Aún no hay tema, así que os invito a que me enviéis temas de pensamiento que os interesen y lo estaré anunciando el lunes en mi Instagram. Estaré anunciando cuál va a ser el tema. Bueno, que por favor cuidaos mucho, no salir y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.